Los comerciales de televisión, anuncios o spots televisivos son un soporte audiovisual a una audiencia a través de medios electrónicos. Su duración se encuentra usualmente entre los 10 y 60 segundos para promocionar un producto, servicio o institución comercial. Su efectividad está en la capacidad que tenga de captar la atención de la audiencia a la que vaya dirigida. Algunas veces estos utilizan el humor o el morbo de las personas para crear un efecto aún mayor. Por eso hoy te mostramos estos comerciales que, debido a la forma de expresar su contenido, son divertidos y efectivos. Es de saber general que las compañías de ropa interior utilizan en sus campañas mujeres hermosas físicamente y con cuerpos espectaculares. De esta manera presentan su producto al consumidor y logran acaparar su atención. También sabemos que dichas campañas publicitarias o anuncios no capturan la realidad del consumidor promedio, ya que ignoran que existe una mayoría que no tienen los cuerpos de las supermodelos. Sin embargo, queda en la psiquis de las personas quienes asocian la marca o la línea con la imagen visual presentada en la campaña. Walcott Mood dio a conocer su brasier Most Boob Up Bra de una manera no utilizada anteriormente. Muestran a una hermosa mujer haciendo alardes de su belleza y de su escote. Es como de costumbre en anuncios de ropa interior. Sin embargo, la hermosa chica comienza a despojarse de sus pestañas artificiales, maquillaje e inesperadamente se quita su brasier, mostrando los pechos de un hombre, para luego terminar quitándose la peluca femenina que le hacía lucir una melena espectacular. Así la compañía deja claro que son líderes en su producto, pues hasta un hombre puede lucir un escote perfecto. Las grandes cadenas de tiendas siempre intentan hacerse espacio en el imaginativo de las personas para dar así publicidad a sus productos. Muchas de estas recurren a los comerciales de tipo testimonial, que es cuando un cliente habla sobre la eficacia de algún producto, y también los hay aquellos que graban cuando el cliente usa el artículo, pero la tienda noruega Enkle Liv mezcló este último de manera original, utilizando una escena divertida y con algo de morbo. Pues aparece un chico que entra a unas duchas públicas y al entrar se ve a un par de hombres con pinta de prisioneros. Cuando empieza a darse su baño, su jabón resbala, y los dos tipos mal encarados se miran entre sí y al chico. De un momento a otro, este recoge el jabón con un recogedor especial. En definitiva, un comercial que capta la atención del público de una manera bastante eficaz. Hablar es una tarea física que requiere la coordinación de la respiración con el uso de varios grupos musculares, así que no debería ser ninguna sorpresa que, como en cualquier tarea física, pueden existir eficaces e ineficaces formas de utilizar la voz. Es por ello que el uso ineficaz puede llevar a dificultades vocales, al igual que el levantamiento de peso inadecuado puede dar lugar a lesiones en la espalda. Es por eso que este comercial japonés muestra lo que sucede cuando utilizamos mal nuestra voz. En él aparece un chico observando la belleza de las jóvenes en la ciudad. Al llegar a su lugar de estudio se sienta al lado de una joven hermosa, pero este nota una diferencia al escucharla hablar, y nota que su voz es gruesa y ronca, como la de un hombre adulto. El chico se asusta y sale rápido del salón, y mientras va por la calle, aún aturdido por lo que acababa de pasar, ve a todas las chicas hablar de esta forma, y este se encuentra de repente una por el camino no demasiado atractiva, y al notar que su voz es dulce y agradable, termina teniendo relaciones con ella. Cuando la chica le pregunta por qué lo hizo, el joven responde que fue porque su voz era como la de una chica normal, y a lo que la chica le responde que eso es debido a que ella no asiste a partidos. Un comercial que te deja pensando bastante. Aunque no lo creas, orinar en la ducha es más limpio que usar el inodoro, así que déjalo fluir y no lo retengas nunca más. Todo el mundo orina y todos los días, a pesar de que algunos lo hacen durante la ducha, no lo admite. Así que es una práctica considerada como sucia para muchos. Esto porque, según estudios realizados por la Universidad de Anglia del Este, en Inglaterra, al incentivar a sus casi 15.000 alumnos por año a orinar durante la ducha, pueden ahorrar la suficiente agua como para llenar una piscina olímpica 26 veces. Además, significa menos desperdicio de papel, o sea, que se ahorra por partida doble. Es por eso que en este comercial brasileño se enfocan en captar la atención hacia este tema de una manera bastante divertida. En definitiva, queda en cada uno hacer o no hacer esto. Hay quienes opinan que los videojuegos son tan solo un vistoso producto de alta tecnología, pero seguramente para ti sean más que eso.
porque además de combatir el aburrimiento y poner a prueba tus destrezas, algunos mejoran tus reflejos e incluso te ayudan con las matemáticas y la lectura. Y si has probado el último que ha salido al mercado, también tendrás que conversar con tus compañeros que posiblemente no hablen de otra cosa. Y en este comercial de videojuegos Sega colocan esto a prueba al mostrar a un personaje llamado Segata Shaniro, protagonista de una campaña publicitaria realizada en Japón de la consola Saturn de Sega. Tuvo lugar entre 1997 y 1998. Segata Shaniro es un maestro de judo y se dedica al entrenamiento intensivo de Sega Saturn. En los anuncios hace apariciones para demostrar su fuerza o castigar a todo aquel que se negase a jugar con la consola, dándoles una lección y mostrándoles dicha consola como método de entretenimiento. Su nombre es también un juego de palabras con el grito comercial de la campaña Sega Saturn Shiro, traducido como Juega Sega Saturn. ¿Y tú dejarías los deportes por jugar a la Sega? Más vale o Segata Shaniro saldrá en tu búsqueda. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.